¿correcto? Muy bien. ¿El trigémino qué funciones tiene? No se le reconoce claramente por su función sensitiva, principalmente. Sin embargo, no es solamente sensitivo. Muchos creen que es solamente sensitivo, no. También tiene función motora. Recordemos, el quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3. Los tres dan sensibilidad a la superficie de la cara. ¿Ven ustedes? Cráneo facial, la córnea y la esclera, es decir, la superficie del ojo, el quinto 1 especialmente. Las arcadas dentarias, la arcada dentaria superior por el quinto 2, la arcada dentaria inferior por el quinto 3, el paladar y los 2 tercios anteriores de la lengua. Y también las meninges, no lo olviden. ¿Qué par craneal inerva las meninges principalmente? El quinto nervio craneal, el trigémino. Por su parte, el quinto nervio también tiene función motora. Inerva el músculo del martillo, ¿se acuerdan? En el oído medio. Es el que proporciona la agudeza auditiva. Y a los músculos masticatorios, principalmente. Aquí podemos observar claramente en un paciente, por ejemplo, claramente vemos que la mandíbula está asimétrica. Hay una asimetría. Hay una atrofia, ven ustedes, hay un aplanamiento de la mitad derecha del lado de la mandíbula, ¿no? Entonces acá hay una parálisis de los músculos masticatorios de este lado. ¿Ok? Muy importante. Bueno, esas son las alteraciones que se producen, ¿no? Alteraciones sensitivas, hipoacusia, es decir, disminución de la agudeza auditiva porque se paraliza el músculo del martillo, y alteraciones masticatorias. Muy bien, el séptimo nervio craneal, el nervio facial, emerge por el surco bulboprotuberancial. Sale por medio de dos ramas, dos raíces, el nervio facial propiamente dicho y el llamado séptimo bis o nervio intermedio de Greifswald. Bien, estos dos puntos salen del cráneo por el conducto auditivo interno. Salen del cráneo por el conducto auditivo interno. Cuando el séptimo nervio craneal se mete al conducto auditivo interno, recorre dentro del hueso temporal. Tiene un conducto exclusivo para él. Hay un conducto dentro del hueso temporal que está precisamente diseñado para el recorrido del nervio facial. ¿Correcto? Ese se llama el conducto facial o conducto de Falopio. ¿Ok? Que está dentro del hueso temporal. Estando dentro del hueso temporal, estando recorriendo el hueso temporal, el nervio facial da 5 ramas, que acá están escritas. En orden, la primera rama es el nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor. La segunda rama es el nervio del estapedio, o nervio del músculo. La tercera rama es el nervio cuerda del tímpano. Con el décimo, o rama sensitiva del facial. Y la última rama, la quinta rama, es la rama motora. Esta rama motora del facial es la que termina saliendo por este agujero bastante conocido, el foramen o agujero estilomastoideo. Es la que sale en la rama motora del facial. Muy bien. ¿Qué funciones tiene el séptimo nervio craneal? Tiene función parasimpática, tiene función sensorial, tiene función sensitiva y tiene función motora. Mira todas las funciones que tiene el séptimo nervio craneal. ¿Correcto? Muchos creen que el facial solamente sirve para hacer muecas, para hacer gestos con la cara. No, el facial tiene varias funciones. ¿Correcto? Su función parasimpática es secreción de glándulas lacrimales, secreción de, o sea, es decir, la producción de las lágrimas. Producción de lágrimas. La producción de moco en las mucosas paranasales y la producción de saliva por la glándula submandibular y sublingual, glándulas salivales, submandibular, sublingual. La parótida no, la submandibular y la sublingual. ¿Correcto? Muy bien, esa es su función parasimpática. ¿Por medio de qué ramas hace esto? La secreción de glándulas lacrimales y la secreción de moco por las glándulas mucosas paranasales está a cargo del nervio petroso mayor, la primera rama del nervio facial.
El nervio petroso mayor lleva función parasimpática. Parasimpática. Y es el que produce, estimula, mejor dicho, estimula la producción de lágrimas por las glándulas lacrimales y la secreción de moco por las glándulas mucosas paranasales. La secreción de las glándulas salivales submandibular y sublingual es por medio de otra rama, el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es la tercera rama del facial y entre sus funciones estimula la secreción de saliva de estas glándulas, submandibular y sublingual. Pero además el facial tiene función sensorial, es decir, recoge el gusto, los sabores de los 2/3 anteriores de la lengua. Y esto también es por medio del nervio cuerda del tímpano. Esta función también es por medio del nervio cuerda del tímpano, que tiene función parasimpática, para secreción salival, y función sensorial, para gusto. ¿Ok? Muy bien. Y por otro lado, la función sensitiva. La función sensitiva, el facial, recoge sensibilidad de la zona de la entrada de la oreja. La entrada de la oreja, que es la concha acústica, y la parte externa del conducto auditivo externo. ¿Ok? Y la función motora es para el músculo del estribo, que está en el oído medio, y para los músculos de la mímica facial. ¿Se acuerdan los 6 pasos para evaluar los músculos de la mímica facial? Eso se los expliqué en el capítulo de cabeza. Muy bien. Simple. Cuando se altera, cuando se afecta el séptimo nervio craneal, mira todo lo que se produce. Dependiendo, por supuesto, dependiendo del nivel, a qué nivel se ha lesionado. Cuando yo encuentro más signos, más síntomas en un paciente, podré deducir qué tan interna es la lesión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver, hay sequedad corneal por falta de producción de lágrimas, hay sequedad en la mucosa nasal por falta de producción de moco, hay sequedad en la mucosa oral por falta de producción de saliva, hay alteración en la percepción de los sabores en los 2/3 de la lengua, hay alteración sensitiva en la concha acústica en la entrada de la oreja y el conducto auditivo externo, hay hipersensibilidad al sonido por parálisis del músculo del estribo y asimetría facial por parálisis facial. Todo lo que se puede producir por lesión del séptimo nervio craneal, ¿correcto? Muy bien. Aquí vemos claramente, esta paciente tiene una clara asimetría facial, la mitad derecha de la cara no presenta ningún pliegue, ninguna arruga, en la mitad izquierda sí, claramente vemos que la ceja izquierda está más levantada que la derecha, ¿correcto? Cuando le pedimos que haga gesto, claramente se nota que la mitad derecha prácticamente no la mueve. Entonces, esta es una parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Cuando ustedes vean que la parálisis afecta desde la frente hasta el mentón, toda la mitad de la cara, desde la frente hasta el mentón, a eso le llaman parálisis facial periférica o de Bell. Muy bien, simple. El octavo nervio craneal, mucho más sencillo. El octavo nervio craneal también emerge, sale por el surco bulbo protuberancial, por la porción lateral o fosa lateral, cerca al ángulo. ¿Ven este ángulo? Este es el ángulo pontocerebeloso, entre el puente y el cerebelo. Cerca al ángulo pontocerebeloso y sale en el cráneo por el conducto auditivo interno. Va hacia el laberinto, ¿no? del oído interno. Acá está el laberinto. Y acá está el octavo nervio craneal. Este octavo nervio craneal se forma por la unión de dos ramas, ¿se acuerdan? La rama vestibular, que recoge información de equilibrio y postura antigravitatoria, y el ramo coclear, que viene del caracol y recoge función auditiva. Entonces, su función es un nervio craneal puramente sensorial. El octavo nervio craneal es un nervio puramente sensorial. Función de audición y función de equilibrio y posición de la cabeza en el espacio. Y si se afecta, pues puede haber alteración para la audición, hipoacusia, disminución de la audición, y vértigo, mareo, producto de la acción del equilibrio. Nada más. El noveno nervio craneal. El noveno nervio craneal, llamado glosofaringio, emerge por la parte superior del surco retroolivar. Y atraviesa en el cráneo el agujero rasgado posterior. Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, o también llamado agujero yugular.
porque por ese agujero también sale la vena yugular interna. Bien, ¿qué funciones tiene el noveno? Mira, el noveno es complejo. El noveno tiene función parasimpática, función sensorial, función sensitiva y función motora. Función parasimpática. Estimula la secreción de saliva por la glándula parótida. Inerva, estimula la secreción de la glándula parótida. Por medio de una ramita. Hay un nervio que se llama el nervio petroso menor. Petroso menor. Rama del noveno. Él es el que estimula la secreción de la glándula parótida. Secreción de saliva. Sensorial, gusto. Sabores en el tercio posterior de la lengua. Y además, percepción de, digamos, de la presión sanguínea, el vasoreceptor, y la concentración de oxígeno y CO2 en la sangre por el quimioreceptor en la bifurcación carotidia. ¿Ok? Muy bien. Función sensitiva en el tercio posterior de la lengua y en la orofaringe, pues es responsable del reflejo nauseoso. Si ustedes se ponen un bajalenguas en la parte posterior de la lengua, cerca a la orofaringe, van a sentir ganas de náuseas, ¿correcto? Entonces, el reflejo nauseoso. La función motora inerva un músculo, el estilofaringeo, que levanta la pared posterior de la faringe, y el músculo constrictor superior de la faringe, ¿correcto? Muy bien. Entonces, aquí vemos la alteración del noveno nervio. Vamos a ver que hay alteración de la secreción de la glándula parótida, alteración gustativa posterior de la lengua, alteración sensitiva, va a alterarse o perderse el reflejo nauseoso por alteración sensitiva, y va a haber ptosis faríngea, caída de la pared posterior de la faringe por alteración del músculo estilofaringeo. Muy bien, el décimo nervio. El décimo nervio craneal también sale por el surco retroolivar. Sale por el surco retroolivar. ¿Correcto? Emerge a cada lado, o sea, sale por la parte media del surco retroolivar y sale por medio de dos ramas. Una rama gruesa, una rama superior, que es el nervio vago propiamente dicho, y abajo esta ramita, esa es la rama motora. Rama motora. Muy bien. ¿Qué orificio atraviesa? El agujero rasgado posterior o agujero yugular. ¿Ok? Junto con el noveno y junto con la vena yugular interna. Mira las funciones del vago. El vago tiene bastantes funciones. Es el nervio craneal de mayor recorrido en general y que inerva la mayor cantidad de órganos. Función sensitiva, da sensibilidad a las meninges, especialmente las meninges de la fosa posterior. Conducto auditivo externo y la membrana timpánica, es decir, el fondo, el tercio más interno del conducto auditivo externo y la cara externa de la membrana timpánica, específicamente. Sensorial, gusto, tercio posterior de la lengua, ¿no? Y valléculas, se acerca al epiglotis. Función parasimpática, sobre el aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo, y función motora, músculos del velo del paladar y músculos de la laringe. Los músculos de la laringe, por ejemplo, son voluntarios. Uno puede cambiar los tonos de voz a voluntad, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el capítulo del cuello. Muy bien. Simple. Sí, está bien. Alteración. Cuando se afecta el décimo nervio craneal, va a haber pues alteraciones sensitivas, ¿no? ¿Correcto? Alteración gustativa en el tercio posterior de la lengua, ¿no? Ahí especialmente. Va a haber caída, miren, caída del paladar blando. Se cae la mitad del paladar blando y la úvula se desvía hacia el lado sano, ¿correcto? Muy bien, va a haber disfonía, es decir, alteración en la entonación de la voz por alteración de la laringe, ¿correcto? Puede haber disfagia en los momentos de deglución, ¿correcto? Alteraciones autónomas, ¿no? En los aparatos respiratorio, cardiovascular y digestivo, alteraciones parasimpáticas. Muy bien, eso es lo principal. El 11. El par craneal número 11 no lo mencioné en tronco encefálico. ¿Por qué? Porque el nervio craneal número 11 es el único par craneal que se origina fuera del cráneo. Se origina en la médula espinal. Se origina en los segmentos medulares, C1 a C5 y a veces hasta C6. Este de abajo es.
y atraviesa en el cráneo el agujero occipitalomagno. O sea, este nervio se origina en la médula espinal, pero se mete al cráneo, sube, se mete al cráneo por el agujero occipitalomagno y vuelve a salir por el agujero rasgado posterior yugular. Entonces no te olvides este agujero, el agujero rasgado posterior yugular, por ahí salen el 9, el 10, el 11, junto con la vena yugular interna. Muy bien. El 11, el nervio craneal número 11, llamado espinal accesorio, es un nervio puramente motor, e inerva solamente a dos músculos, al músculo esternocleidomastoideo, y el músculo trapecio. Eso lo vimos en el capítulo de cuello. Para eso sirve el 11. Inerva a esos dos músculos, esternocleidomastoideo y trapecio. Eso es para todo lo que sirve. Por lo tanto, si ustedes recuerdan las funciones de estos músculos que las estudiamos en su momento, es fácil deducir. Sus funciones será pues rotación e inclinación de la cabeza, flexión de la cabeza, extensión de la cabeza, elevación y lleva hacia atrás los hombros. Y si se afecta, pues va a haber desviación de la cabeza y va a haber caída del hombro. ¿Correcto? Muy sencillo. ¿Ya está? Facilito. Perfecto. Y el 12, el hipogloso, el último par craneal, el hipogloso, emerge por el surco preolivar, delante de la oliva, y sale del cráneo atravesando el agujero condilio anterior, que actualmente lo encuentran en los libros con el nombre de conducto del hipogloso. Conducto del hipogloso o conducto condilio anterior es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Ese es entonces el par craneal número 12. Muy bien. Su función es netamente motora, puramente motora, inerva a casi todos los músculos de la lengua, a todos los intrínsecos, a todos los músculos propios de la lengua y a todos excepto a uno extrínsecos. ¿Ok? Muy bien. Su afectación, por lo tanto, va a producir parálisis en la hemilengua, disartria, dificultad para articular las palabras porque tiene la lengua paralizada, y disfagia, de alteración en la deglución. Acá ven en la paciente, por ejemplo, miren, la mitad derecha está atrofiada y desvía la lengua hacia la derecha. Entonces, eso está afectado, está lesionada esta mitad. Muy bien, tiene afectación del 12º nervio craneal del lado derecho. Muy bien. Y ya hemos visto los pares craneales, entonces simplemente para redondear, veamos algunos cortes del tronco encefálico. En un corte del bulbo, nosotros vemos hacia adelante, perdón, pensé que estaba señalado, aquí vemos el haz piramidal. A este nivel están las pirámides vulvares, aquí está el haz piramidal, o el haz córtico-espinal, ¿ven? Que ocupa las pirámides vulvares. Aquí está el lemnisco medial, este es el lemnisco medial. Lemnisco medial, ¿correcto? Que, ¿te recuerdan? Son los axones de la segunda neurona de la vía que conduce información epicrítica y propioceptiva consciente. Revisen las vías, ya lo he descrito. Luego tengo los núcleos olivares. Acá están las olivas vulvares y dentro de ellas están los núcleos olivares que tienen esta forma, como una forma dentada, ¿no? Una forma así arrugada. Bien, y en el bulbo vamos a tener los núcleos motores de los nervios craneales 9, 10 y 12. 9, 10 y 12, porque el 11 está en la médula espinal. El 11 está en la médula espinal en los segmentos cervicales C1 a C5 o C6. ¿Correcto? Bien. Un corte de protuberancia. Vemos, acá están los rodetes piramidales o rodetes protuberanciales. Aquí vemos el haz piramidal disgregado, ¿ven? Lo ven disgregado, disuelto, ¿no? Como fragmentado, por la presencia de los núcleos pontinos, que son microscópicos, no se ven bien. Asimismo vemos acá el lemnisco medial pintado en celeste, ¿correcto? Ya les he dicho, el lemnisco medial son axones de la segunda neurona, de la vía que conduce sensibilidad epicrítica y propioceptiva consciente, y en la protuberancia vamos a ver núcleos motores de los nervios craneales 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Mesencéfalo, en un corte de mesencéfalo, ¿correcto? Este es un corte a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Este es un corte alto del mesencéfalo, a nivel de tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué vemos acá? Acá vemos los pedúnculos cerebrales, ¿ven? Los pedúnculos, perdón, pensé que estaba señalado, los pedúnculos cerebrales, que contienen el haz piramidal acá.
En sus 3/5 centrales contienen el haz piramidal o haz córtico-espinal. Luego vemos la sustancia negra. Aquí está la famosa sustancia negra o llamada locus niger. Esta estructura es bastante importante, que recuerden. La sustancia negra es una estructura, obviamente contiene neuronas que producen un neurotransmisor bien conocido, la dopamina. La lesión degenerativa, la pérdida degenerativa de las neuronas de esta sustancia negra está asociada a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se produce por pérdida, por degeneración de estas neuronas, de la sustancia negra. Obviamente, con la consecuente deficiencia de dopamina. Muy bien. Más atrás tenemos esta formación redondeada, rojiza, esos son los núcleos rojos, llamados así porque son bien vascularizados, son núcleos motores. Y este cachito que ven acá es parte, acá está contenido el lemnisco medial. Y vamos a ver los núcleos motores de los pares craneales tercero y cuarto. Y acá en el centro ven este conductito. Este es el famoso acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo se comunican por este conducto, el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. ¿Ok? Simple. Bien. Asimismo, dentro del tronco encefálico, a lo largo del tronco encefálico tenemos una formación que es como una gran red neuronal, una red de neuronas, y de ahí se le puso, como tiene aspecto de una red, se le puso este nombre, reformación reticular, retis, en latín, retis es red, ¿ok? Reticular. Es un conjunto de núcleos distribuidos a lo largo de todo el tronco encefálico, protuberancia, mesencéfalo, ¿correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Esta red tiene funciones, pero las dos más conocidas son estas. Por un lado tenemos el llamado SARA, que es el Sistema Activador Reticular Ascendente, que está formado por neuronas que están en protuberancia y mesencéfalo. Estas neuronas envían axones hacia arriba, hacia el tálamo, hacia los núcleos intralaminares del tálamo, y estos proyectan a toda la corteza cerebral y sirven para activar el estado de conciencia, de la persona. ¿Correcto? Y por otro lado, el SIRT, Sistema Inhibidor Reticular Descendente, que se origina de neuronas que están en el bulbo y que descienden hacia la médula espinal para bloquear las vías ascendentes y descendentes, especialmente cuando una persona está, por ejemplo, en estado de sueño. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. El SARA, el Sistema Activador Reticular Ascendente, origina de formación reticular de mesencéfalo y protuberancia, axones que ascienden y van al tálamo, a los núcleos intralaminares. Estos proyectan a toda la corteza cerebral y mantienen la actividad consciente, la conciencia de toda la corteza cerebral. ¿Correcto? Y el SIR, originado en el bulbo, y envía axones que van a la médula espinal, bloquean la actividad sensitiva y motora durante el sueño. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿está claro? Muy bien, doctores. Entonces, bien, ahí lo vamos a dejar por ahora. Esta clase de cerebelo es cortita, pero lo voy a dejar para la siguiente sesión, para no acumularles. Ya tienen bastante información para procesar, para que vayan digiriendo esta información, todo lo que es médula espinal y tronco encefálico, las vías, y lo que es ¿cómo se llama? Los núcleos, ¿no? Y los pares craneales, tienen que procesar esa información. Entonces, esto es cerebelo, lo dejamos para la siguiente sesión. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, los leo. A ver. Si hubiera alguna duda. Ah, caramba, acá decía, se está entrecorriendo. Recién leo el chat. Espero que se haya aclarado los problemas de audio.
Atrofia en los músculos masticatorios en la alteración del nervio trigeminal. Podría haber, claro, como cualquier músculo que pierde su inervación, con el tiempo se atrofia, por supuesto. Para eso obviamente hay que hacer terapia y hay que hacer una serie de tratamientos. Muy bien, ¿tienen alguna otra duda? Los leo. ¿Está todo claro? ¿Están ahí o no? No sé. A ver, a ver. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los leo, ¿ah? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, parece que todo está claro. Bien, entonces ahí lo dejamos. Continuamos más bien el día lunes, creo que nos toca en la tarde, de 2 a 5. Entonces ahí continuamos con la siguiente parte de neuroanatomía. Por este fin de semana procesen todo lo dicho y duda, cualquier pregunta, el lunes con toda confianza. ¿Ya? Estamos viendo. Cuídense bastante.